maravillosa que nos da fuerza, nos da esperanza y nos recuerda quién es nuestro Dios. Aún en medio de la tormenta, Dios sigue reinando en su trono y Él tiene el poder para obrar a favor de su pueblo. Vamos a estar meditando bajo el tema Un milagro en la tempestad. Quiero pedirle que leamos la palabra y luego damos unas palabras de oración a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Evangelio de Marcos en el capítulo 4, en el versículo 35, vamos a estar leyendo hasta el 41 y luego vamos a estar orando. Leemos la palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice, versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias por esta palabra preciosa, oh Dios, que nos envías en estos momentos de tempestad, de tribulación en medio de tu pueblo. Gracias porque esta palabra, Dios, al meditar en ella, nos da la fortaleza que necesitamos y nos recuerda tu poder, tu gloria, tu majestuosidad, oh Dios. Y nos recuerda que para ti no hay tempestad, oh Dios, en la cual tú te asombres, te asustes o te rindas, mi Dios. Tú eres un Dios de poder, un Dios de milagros, y tú sigues en tu trono, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios, que nos bendigas a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos y aún los amigos que nos están viendo y están escuchando esta palabra, que esta palabra pueda penetrar en sus mentes, en sus corazones, oh Dios, para que ellos puedan comprender de que hay oportunidad, mi Dios, en medio de esta tempestad, y que tú quieres glorificarte como lo has estado haciendo, Dios, porque tú nunca paras, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, un milagro en la tempestad. El versículo 35, hermano, que nosotros leíamos, inicia el escritor diciendo que aquel día cuando llegó la noche. ¿Cuál día? Jesús había tenido un día muy activo cuando estaba predicando en el mar de Galilea. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 al principio, de que era mucha la gente que había llegado a escuchar el mensaje de Jesús. Jesús les hablaba en esta oportunidad en parábolas, y era tanta la gente que fue necesario que Jesús subiera a una barca de las que estaban en el mar de Galilea y comenzara a enseñar. Fue un día muy largo y un día muy cansado para nuestro Señor Jesucristo, así como para los discípulos. Jesús había estado hablando del mensaje del reino, hablando a través de parábolas a las personas. Y el versículo 35 dice que ese día, cuando llegó la noche, al final de la actividad, Jesús, nuestro Señor, les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Les dice, vamos al lado opuesto en que nos encontramos del mar. Y dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como él estaba los discípulos. O sea, los discípulos obedecieron la orden de nuestro Señor Jesucristo y agarraron hacia el lugar donde Jesús les estaba indicando. Y quiero que meditemos en esto, que es bien importante, hermanos, porque a Jesús no le toma por sorpresa nada. A Jesús no le toma por sorpresa las dificultades que nosotros estamos enfrentando. Y Jesús fue quien dirigió a los discípulos al otro lado. Y yo sé de que Jesús sabía lo que iba a pasar en ese lugar. Camino, hermanos, al otro lado, donde Jesús tenía una misión muy importante que nosotros leemos más adelante, que es libertar al endemoniado de Gadareno. Pero mientras el milagro del endemoniado se daba, Jesús quería enseñarles algo. Quería enseñarle a los discípulos de que Él tiene poder en un área donde los discípulos todavía no habían visto obrar a nuestro Señor Jesucristo.
El evangelista Marcos describe de que cuando ellos iban, dice, hacia el otro lado se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, dice la palabra del Señor, de tal manera que ya se hundía la barca. El versículo 38 describe algo muy hermoso, en donde dice que Jesús estaba en la barca, como mencionan los versículos anteriores, y nosotros encontramos, hermanos y amigos, un contraste muy grande entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Una reacción distinta, un contraste en nuestro Salvador, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores y los discípulos. Porque los discípulos dice de que se asustaron mucho cuando vieron esa tempestad, y no es para menos, hermanos. Es normal asustarse en medio de las tempestades, en medio de los vientos, pero no tenemos que perder de vista y tenemos que hacer como lo hicieron los discípulos, que en medio de la tempestad, cuando ellos estaban asustados, amedrentados, se dirigieron y recordaron de que en la barca en que ellos estaban, estaba Jesús. Ellos recordaron que no estaban solos. Ellos recordaron de que en la barca en que ellos viajaban se encontraba nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo puede, el que hace milagros, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se encontraba en la barca con ellos. Y aún en medio de la tempestad allí estaba Jesús con sus discípulos. Como hijos de Dios vamos a sentir cómo los vientos nos golpean con furia. Vamos a escuchar el rugir de la tempestad. Vamos a sentir que nos hundimos. Nos vamos a sentir vulnerables e impotentes como se sintieron los discípulos en esa oportunidad cuando estaban en la barca. Pero hermano, aunque sintamos todo eso, no nos tiremos de la barca. Recordemos que en la barca está el Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por fuertes que sean los vientos, permanezcamos en la barca y llamemos la atención de nuestro Señor Jesucristo. Digámosle: Señor, aquí estamos y estamos viviendo una situación difícil, pero creemos en que tú tienes el poder para ayudarnos a resolver esta situación. Ahí estaban en la barca los discípulos, muy asustados, y hicieron algo para llamar la atención. Otros evangelistas describen de que lo que hicieron fue que gritaron, y los gritos fueron los que provocaron que Jesús despertara. Pero, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo de dificultad. Llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo, declarar y reconocer que somos vulnerables, que no somos nada sin su ayuda, humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, solamente tú nos puedes socorrer en medio de la tempestad que estamos viviendo. Me imagino el rostro y la voz de los discípulos hacia Jesús, igual que la de muchos de nosotros, hermanos, cuando estamos en medio de una dificultad o de una crisis como la que nosotros estamos pasando. Especialmente cuando la dificultad nos pone cara a cara con la muerte, muchos de nosotros nos vamos a asustar, pero es necesario que nosotros entendamos de que Cristo nuestro Señor, está en la barca. Y hay momentos en que sentimos al igual que los discípulos, porque dice el versículo 38, y Él estaba en la popa durmiendo. Mientras los discípulos estaban muy afligidos, temiendo a la muerte, temiendo al hundimiento de la nave, Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y en un momento le despertaron, dice, y le dijeron al maestro: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La reacción es similar a la de nosotros cuando estamos enfrente de la tempestad, hermanos y amigos. Cuando estamos viviendo lo fuerte de los vientos, el rugir de la tempestad, muchas veces nosotros pensamos de que Jesús no está con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que a Jesús no le interesa lo que estamos viviendo. Creemos que a Jesús no le importa el dolor, el sufrimiento que nosotros estamos pasando. Pero quiero decirle algo, hermano y amigo, en esta mañana: a Jesús sí le importa lo que usted está viviendo como su hijo. Jesús sí está interesado en glorificarse en su vida, pero es necesario que le busquemos. Es necesario que hagamos algo para despertar y llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nos humillemos y busquemos su rostro en medio de la tempestad. No huyamos, no brinquemos de la barca en un acto de desesperación y decir: el Señor me ha dejado. A Cristo le interesa lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. En estos momentos, hermanos, lo que importa no es de dónde proviene esta situación. La tempestad llamado el coronavirus no importa de dónde o de quién proviene. Lo que importa es que nosotros estemos en la barca con Cristo, porque eso es lo que más interesa en este momento
momento, porque en algún momento de ese proceso Cristo va a glorificarse a favor de nuestra vida. Es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a seguir confiando en medio de la dificultad. Yo no dudo de que Dios está obrando. Hay gente que se está salvando. Hay testimonios grandes que quizás aún no conocemos, pero vamos a escuchar mañana de los milagros que Dios ha hecho en medio de la tempestad que nosotros estamos viviendo. Jesús no se despertó asustado. Él estaba en el control de la situación. Dice la palabra de Dios de que Jesús se levantó, no asustado como nosotros discípulos. Jesús se levantó y les dijo al viento, lo reprendió y le dijo al mar, calla y enmudece. Jesús reprendió al viento. Jesús tiene el poder para reprender los vientos. Jesús tiene el poder no solamente para calmar la tempestad, sino para hacer que la tempestad cese por completo, hermanos. Jesús usó la misma palabra que usó allá cuando la suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre muy alta y reprendió esa temperatura alta o esa calentura o esa fiebre que tenía la suegra de Pedro. Lo mismo hizo Jesús. Hermano, Jesús puede reprender toda enfermedad. Él tiene el poder. Busquémosle, humillámonos delante de la presencia de Dios y Él tiene el poder para reprender cualquier enfermedad en la que el pueblo de Dios está viviendo. En este mundo, hermanos, estamos navegando en este mundo llamado el mar, si lo podemos hacer una analogía. Pero es necesario que nos salgamos de la barca, que permanezcamos en la barca donde Cristo está con nosotros. En medio de la tempestad, los discípulos vieron un milagro maravilloso. ¿Cuánta gente está viendo milagros? ¿Cuánta gente pudo ya haber muerto? ¿Cuánta gente está recuperándose cuando no le dieron esperanza a los médicos? ¿Cuánta gente la desahuciaron ya? Pero en medio de la tempestad, nuestro Señor Jesucristo va a mandar a que esa enfermedad salga de sus cuerpos. Va a mandar a que todo esto pase. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, llamemos la atención de nuestro Señor Jesucristo. Él va a obrar a favor nuestro, hermanos y amigos. Gloria a Jesús. Los que estaban en la barca, junto con Jesús, fueron los que lograron ver su gloria. Al principio de lo que leíamos, dice la palabra que habían otras barcas. Yo no puedo dar fe de que esa tempestad la enfrentaron de manera victoriosa las otras barcas, pero yo sí puedo dar fe de que los discípulos que estaban en la barca de Jesús fueron salvos de esa tempestad terrible. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó una lección maravillosa, porque habían visto obrar milagros a Jesús en otras áreas, pero no habían visto que el mar y el viento le obedeciera. Y el Señor nos enseña a nosotros también en medio de esta tempestad que Él tiene y seguirá teniendo el poder. ¿A quién acudir en este momento, hermanos y amigos? Los gobiernos más poderosos del mundo están arrodillados ante toda esta situación que estamos viviendo. No hay dinero que valga, hermanos, en esta situación. Aquí no hay ideología, aquí no hay poder, no hay gobierno que pueda. Se les ha salido de control, pero nuestro Dios que está en los cielos, Él tiene el control y a Él no se le sale nada de control. ¿Por qué no venir a Él y decirle, Señor, yo estoy en tu barca y quiero ver el milagro en medio de esta tempestad que estamos viviendo? Esa es nuestra esperanza como cristianos, como hijos de Dios, que aún en medio de la tempestad Dios se puede glorificar. ¿Quieres ver la gloria de Dios en medio de esta tempestad? Hermano y amigo, permanezcamos en la barca y clamemos con todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, con fe, creyendo de que Él tiene el poder. Yo sé que Dios está obrando milagros maravillosos en medio del pueblo. Yo sé que hay amigos que están viniendo a los caminos del Señor en medio de esta situación difícil. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sigue teniendo poder, porque Cristo sigue reinando, porque su sangre está vigente para salvar y para sanar todas las heridas y las enfermedades de los que creemos en nuestro Dios Todopoderoso. Y no lo digo de una manera presunciosa, hermanos, porque estoy consciente que como hijos de Dios podemos enfrentar enfermedades y aún podemos morir.
Pero lo importante es que si estamos en la barca, ya sea que vivamos y veamos la gloria de Dios, o aunque muramos, vamos a ver la gloria de Dios también, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la hermana de Lázaro. Le dijo, oh, que no te he dicho, mujer, que al que cree todo le es posible y va a ver la gloria de Dios. Y también le dijo, no te he dicho de que todo aquel que muere, pero ha creído en mí, aunque esté muerto, dice la palabra del Señor, vivirá. Es nuestra esperanza de los que estamos en la barca. Es nuestra esperanza que ya sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sea en esta tierra, en esta vida o en la vida venidera, vamos a ver la gloria de Dios obrar a nuestro favor. Hermano y amigo, si tú no estás en la barca con Cristo, no sé qué pueda pasar contigo. Yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a que podamos estar firmes nosotros en el nombre de Jesús y podamos afrontar esta tempestad en la barca con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener fe, necesitamos siempre encaminarnos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Hermano y amigo, los días son difíciles, los días son malos. Es necesario ahora más que nunca, hermano, estar firmes para que podamos soportar el día malo. Yo quiero concluir con unos versículos que se encuentran en la carta a los Efesios, donde nos hace un llamado a permanecer firmes, a que nosotros podamos estar siempre con la armadura de nuestro Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 6, versículo 10, y luego voy a leer el versículo 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano y amigo, es necesario estar firmes en el Señor. Es necesario no bajarnos de la barca, porque en medio de la tempestad, nuestro Señor Jesucristo quiere glorificarse en nuestras vidas. Si tú estás atravesando esta tempestad de una manera terrible, si estás sintiendo lo fuerte de los vientos, si estás sintiendo el rugir del mar cerca de ti, sientes que te pega y piensas que a Jesús no le interesa, yo te digo en esta mañana, a Jesús le interesa lo que tú estás viviendo. Y Él puede glorificarse en tu situación. Si estás atravesando esa enfermedad, quizás no veas desde un hospital. Hermano, quizás estás en el hospital, en una camilla, no sé cómo puedas estar, o tus parientes están sintiendo que no hay esperanza, están sintiendo ese temor. Yo les digo, clamemos a Jesús con todo nuestro corazón y Él se va a glorificar en nuestra vida. A Él no hay tempestad que le asuste, a Él no hay peste que le asuste, a Él no hay nada que lo intimide como nos intimidamos nosotros como seres humanos. Él sigue en su trono reinando y a Él te invito en esta mañana que invoquemos y le digamos, Señor, ten misericordia de nosotros en medio de esta tempestad. Digámosle con fe, Padre, yo creo en el poder de tu Hijo y en tu poder, Padre, que estás en el cielo, para obrar un milagro en nuestra vida. Hermanos, yo tengo la esperanza y la fe de que un día volverá toda la normalidad. No sé cuánto tiempo tarde, pero estas bancas estarán llenas de nuevo y vamos a juntarnos nuevamente. Pero mientras esté la tempestad, sigamos en la barca, adorando a nuestro Dios en nuestros hogares. Digámosle, Padre, en ti confiamos y a ti clamamos en esta mañana. Hermano y amigo, si usted necesita de Cristo, haga esta oración conmigo.